Buenas, el día de hoy estaremos desarrollando el tema número 2 correspondiente a los problemas de la interpretación, ya sea de casos legales o de la norma jurídica misma. Me presento, yo soy Ariel Romero, mi compañera, Elijo Velar. y estaremos desarrollando este tema. Espero que sea del agrado de ustedes. Bueno, el primer problema de interpretación es la vaguedad, el cual se refiere a la falta de precisión de las palabras. Por ejemplo, en un artículo de la Constitución Nacional en donde habla sobre la libre expresión de las personas. Ese enunciado de la Constitución Nacional admite a la pregunta ¿a qué se refiere? ¿Por qué? Porque no sabemos si se refiere a que cada persona se va a comportar como le parezca conveniente o va a hacer lo que él crea conveniente para él. Entonces es un enunciado vago. Ese es el primer problema de interpretación que tenemos. El segundo problema de interpretación es la ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? La ambigüedad se refiere o consiste en la pluralidad del significado de las palabras. Por ejemplo, la palabra banco tiene dos significados: banco de un ente jurídico, de un ente financiero, o banco de un asiento, de algo que sirve para sentarnos, de un objeto que sirve para sentarnos. En la ambigüedad se vuelve a clasificar en dos, que son la ambigüedad semántica y la ambigüedad sintáctica. En la ambigüedad semántica tenemos que las palabras, o que una de las palabras tiene pluralidad de significado, tiene dobles significados. Y eso, por ejemplo, podemos decir, esto pinta muy bien. Esto pinta muy bien, es un ejemplo. Pero no sabemos si se refiere a que un objeto pinta muy bien, de pintar, o que una situación pinta muy bien, o que una situación va a estar bien. Entonces, eso es la ambigüedad semántica. En la ambigüedad sintáctica no tenemos o no se refiere a la pluralidad de las palabras, sino que se refiere al sentido lógico de una oración misma. Por ejemplo, tenemos las niñas y las ancianas enfermas van al sanatorio. No sabemos si las niñas están enfermas y van al sanatorio, o las ancianas están enfermas y van al sanatorio, o ambas personas están enfermas y van al sanatorio. Entonces es también un enunciado ambiguo, porque en el significado de la palabra, en el sentido lógico de la palabra, no habla de una sola persona, o no nos da a entender que solamente una persona, se refiere a varias. Entonces esos son los problemas de interpretación: la vaguedad y la ambigüedad. Luego tenemos el problema también del contexto, que al leer una norma o al analizar un caso surgen problemas ya sea del lenguaje o de la misma redacción de la norma. Esto ya sea por la destreza del legislador en ese momento al redactar la norma, o mismo sea por las palabras que se utilizaron en el momento. Entonces, ¿el contexto qué es? El contexto es el entorno lingüístico en el que se encuentra nuestro enunciado o nuestro caso. Y para poder entender de manera correcta lo que quiere decir la norma o interpretar correctamente el caso, debemos tener ciertos criterios al momento de encajar en contexto nuestro caso. ¿Cuáles son estos criterios? Los criterios son, les voy a citar, primero la situación. Tenemos que entender cuál es la situación en la que se encuentra la norma, dónde está la norma, en qué lugar del ordenamiento jurídico está la norma y a qué se está refiriendo la norma exactamente. Luego está el contexto sociocultural. ¿Qué quiere decir el contexto sociocultural? Es decir, para qué o digamos, en qué momento de la historia de un país o en la historia del ordenamiento jurídico se hizo esa norma y para qué fin o cuál era la cultura general que reinaba en ese momento. Ya sea, por ejemplo, una norma redactada en la Edad Media tendría un sentido para ese contexto sociocultural en la época de la nobleza o del servilismo. Entonces no podemos directamente tomar esa norma y interpretarla de acuerdo a nuestra realidad actual.
¿Por qué? Porque el contexto social era diferente en ese entonces. Luego tenemos otro criterio que son las personas presentes y el tipo de relación. Es decir, ¿qué relación pretende regular esta norma o este caso? Tenemos que tener eso presente porque no es lo mismo regular una relación entre un Estado y las personas particulares que entre personas particulares. Por lo tanto, tenemos que tener bien presente y no podemos situar en el mismo plano normas con personajes diferentes. Luego tenemos la información presuntamente compartida y concreta, es decir, lo que ya conocemos en este instante en el que estamos interpretando o estamos leyendo una norma jurídica. Luego tenemos que tener en cuenta el emisor, también el destinatario, para quién se hizo esta ley o para quiénes, y también el enunciado y el tono del mensaje, con qué intención se estaba haciendo, y también el fin de la norma misma. ¿Cuál es el fin que estaba buscando la norma en ese entonces en el que fue redactado la norma reguladora? Luego tenemos otro problema de interpretación que son las antonimias. ¿Qué es una antonimia? Una antonimia consiste en una contradicción. En este caso, una contradicción entre normas jurídicas del mismo cuerpo legal, ya que no se puede dar una contradicción de una norma que está en un cuerpo legal, por ejemplo, del ámbito civil, y una norma legal que está en el ámbito penal, ya que no tienen el mismo campo de aplicación, por lo tanto no existe una antinomia. Entonces, concluimos que la antinomia es una contradicción entre dos normas en un mismo campo de aplicación. Y existen varios tipos de antinomia. Está el total, que quiere decir que existe una total contradicción entre dos normas en el mismo campo de aplicación. El ejemplo es que una norma, por ejemplo, dice: está prohibido la venta de bebidas alcohólicas. Y la misma norma, no la misma norma, sino otra norma en el mismo cuerpo legal dice: está prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, no existe una aplicación ni parcial, ni por más mínima que sea, no se puede aplicar de ninguna forma esta norma. Ya existe una contradicción total entre ambas leyes. Luego está la antinomia, que es total parcial, en la que se habla de una norma general y una norma parcial o especial que regula cierta parte de esa norma total. Por ejemplo, dice, una norma puede decir: está prohibida la aportación de armas de fuego, y otra norma dice: está permitida la aportación de armas de fuego, pero para funcionarios públicos. En este caso existe una antinomia entre estas dos normas, pero no total, ya que la segunda norma especifica para quién está permitido la aportación de armas de fuego. Por lo tanto, existe una antinomia total parcial. Luego está la antinomia parcial en la que existen dos normativas, digamos, a priori no del mismo campo de aplicación, pero al analizar el caso se encuentran en contradicción de todas formas. Por ejemplo, un caso de ejemplo es que un joven, al estar en una sala de internación, necesita una transfusión de sangre, pero su familia se opone a esta transfusión por oponerse a las reglas de su religión, y aquí se encuentran en oposición dos o más normas. Digamos, por ejemplo, el derecho a la vida del joven, que debe vivir o tiene un derecho fundamental de vivir, y el derecho a la libertad de culto, que cada persona es libre de elegir la religión que quiera. Por lo tanto, aquí hay una antonimia, ya que el caso analizado requiere o trae a colación estas dos normas. A priori no hay contradicción entre libertad de culto y derecho a la vida, pero en este caso en específico sí existe una contradicción entre estas dos normas, y esta es una antinomia total parcial. Y tenemos cómo se soluciona los casos de contradicción entre normas. Tenemos, según la teoría, tenemos tres formas de solucionar. Primero, la lex jerárquica,
¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a la jerarquía de la norma, se aplicará la más, digamos, la más alta a nivel jerárquico. Nuestra legislación tiene una pirámide, pirámide jerárquica en la que se establece primero la Constitución, luego las demás leyes. Por lo que la que está más arriba en el orden jerárquico prevalecerá por la que está más abajo. Eso es una forma de solucionar lo que es las contradicciones legales. Luego está el lex posterior, que quiere decir la forma cronológica de solucionar estos problemas. Es decir, que cuando dos normas están en un mismo rango de jerarquía, la más reciente, prevalece por la anterior. También está la lex specialis, que se refiere a que una norma general no es más importante que una ley especial. En este caso en específico, nuestro Código Civil, en su artículo 7, habla que la ley especial no deroga la ley general, ni la ley general tampoco deroga la ley especial, sino que conviven en un mismo plano de aplicabilidad, pero tiene también su excepción, que es en el caso de que sí se refiere específicamente al mismo tema y a la misma situación, si la ley especial deroga la ley general. Luego de eso pasamos a lo que es el problema de las lagunas. Bueno, las lagunas también son un problema de interpretación y todos conocemos como el vacío que tienen las leyes. ¿Y qué son las lagunas específicamente? Son los vacíos en las normas jurídicas que se hallan dentro del ordenamiento jurídico. Y los ejemplos son... En este caso, nuestro Código Civil nos da ¿cómo vamos a resolver esto en el caso de que existe una laguna legal en nuestro ordenamiento jurídico? En su artículo número 6, el Código Civil nos dice que en el caso de un vacío legal, de silencio en las leyes, los jueces no pueden dejar de juzgar el caso. Entonces, ¿qué van a hacer los jueces? Primero tienen que remitirse a la analogía, es decir, buscar casos análogos al caso aplicado y tratar de solucionar de esa manera, o si no se puede hacer eso, se busca en los principios generales del derecho. Entonces, ¿cuál es el primer paso cuando existe una laguna legal? Es buscar casos análogos, casos parecidos al caso que estoy analizando y aplicar la misma regulación que me ayude a resolver este problema. En caso de que no haya ningún caso análogo, ninguna ley análoga, puedo recurrir a los principios generales del derecho para resolver ese caso. Entonces, estos fueron los problemas más recurrentes en lo que es materia de interpretación de los casos o normas legales. Muchas gracias.